Hola, buenas noches. Mi nombre es Augusto Cabrejos Muñoz. Soy alumno de la carrera de Negocios Internacionales. En este momento voy a presentar la tarea número 6 en el curso de Economía, que lo llevo con el profesor Wilfredo Basilio, ¿no? En el tercer ciclo en la sección Q24A. En esta tarea veremos los temas de dinero, funciones del dinero, valores del dinero y tipos de dinero. Luego hablaremos del Banco Central de Reserva, cuáles son sus funciones y el objetivo del Banco Central de Reserva. Y por último, hablaremos de la inflación, su cálculo y las consecuencias, o cálculos y las consecuencias. Primero empecemos hablando del dinero, las funciones del dinero, los valores del dinero y sus tipos, ¿no? Primero el dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es una mercancía que es total y ampliamente o absolutamente aceptada por todos, o sea, absolutamente aceptada por todos, ¿no? Es así como cualquier mercancía que el hombre denomine como dinero será dinero, siempre y cuando sea aceptada. Por eso decimos que el hombre denomine. Eso quiere decir que sea aceptada por todos, ¿no? Absolutamente por todos. ¿Qué funciones tiene el dinero? El dinero, primero, es un medio de cambio, o sea, que a través de que con él podemos comprar bienes, servicios, ¿no? Intercambiarlo por bienes y servicios. Luego es un depósito de valor. ¿De qué hablamos con depósito de valor? Claro, nos referimos a los ahorros, ¿no? Nos sirve para ahorrar, ¿no? Unidad de cuenta, ¿no? Unidad de cuenta es que compara el valor de los bienes. O sea, lleva cualquier medida de distintos bienes a una medida que en nuestro caso son los soles, ¿no? Entonces, es una unidad de cuenta, ¿no? Por ejemplo, si quiero comprar chocolate por kilos o quiero comprar cable de cobre por metros, entonces, no vamos a valorizar sobre kilos, sobre metros, vamos a valorizar sobre kilos y metros, pero sobre soles. Kilos a soles, metros a soles. ¿Cuánto cuesta un metro? ¿Cuánto cuesta un kilo? Por eso que hablamos, es una unidad de cuenta. Y también hablamos de un patrón de pago diferido. Eh, ¿Por qué patrón de pago diferido? Porque con nos permite, esta función nos permite asumir obligaciones, ¿no? Ya que es posible plantear cuotas, ¿no? Y esto va de la mano con, con el valor que tenga el dinero en el tiempo, ¿no? En la constancia. Entonces, es un patrón de pago indiferido, ¿no? Ahora, ¿qué valores tiene el dinero? ¿Cuáles son los valores del dinero? Bueno, los valores del dinero, primero tenemos el valor intrínseco, que no es otra cosa que el valor de su material, del material con el que está hecho, ¿no? El papel, el valor del papel, la tinta que está incluida, el trabajo de haberlo hecho, ¿no? Ese es el valor intrínseco. Luego tenemos el valor legal o valor de acuñación, ¿no? Que también se refiere al valor de denominación, o sea, un billete de 10 soles, un valor legal es 10 soles, es según lo que está impreso, según cómo se manifiesta en el billete que vale. Si un billete de 10 soles vale 10 soles, si un billete de 20 soles vale 20 soles. Ese es el valor de denominación, de acuñación. Valor real o valor de cambio es distinto porque a pesar de que un billete pueda tener una denominación, como es en Venezuela, los billetes venezolanos, su valor real o valor de cambio no es el mismo, ya que el poder de compra de ese billete es mucho menor. Por ejemplo, en Venezuela un billete que dice 500 bolívares, su valor real no son 500 bolívares, ¿no? O sea, no es lo que equivale. Su valor real no sería una cantidad como 500 bolívares, sino su valor, su valor real o valor de cambio sería lo que puede comprar ese billete 500. Tal vez sea un caramelo, o tal vez menos que eso, en estos momentos, claro. Y el valor numismático. Se le denomina el valor numismático al valor histórico del dinero, o sea, al valor generalmente de moneda antigua, de dinero antiguo, y se valora bajo ciertos criterios, ¿no? Que es el tipo de moneda, el año y lugar de acuñación, el estado de conservación y también una tasación, ¿no? Esto se maneja mucho en
en coleccionistas y en museos y en este tipo de temas. Ahora que hemos visto las funciones y los valores, hablemos de tipos de dinero. ¿Qué tipos de dinero tenemos? Bueno, el tipo de dinero tenemos el dinero y el cuasi dinero. El dinero no es otra cosa que las billetes y las monedas en circulación, ¿no? Los billetes y monedas que uno tiene en su bolsillo, los tiene disponibles inmediatamente, y depósitos a la vista, ¿no? Lo que uno deposita en su cuenta bancaria, o en la cuenta sueldo, ¿no? Que es un dinero que tú lo tienes, que está caracterizado por su alta liquidez, ¿no? Y que está disponible inmediatamente. O sea, tú, si deseas, con tu mismo celular lo pagas, ya que tienes el dinero en tu cuenta, o sacas del bolsillo una moneda, un billete y pagas. Por eso que es totalmente líquido, ¿no? Y es de disponibilidad inmediata, ¿no? Y el cuasi dinero ya no es de disponibilidad inmediata, debe pasar por un proceso financiero antes de poder obtener el dinero en sí, ¿no? Como lo hemos mencionado en el concepto anterior. Entonces, esto pueden ser depósitos a plazos o depósitos de ahorro, pueden ser letras, bonos, ¿no? Que implican una transacción financiera previa para obtener el dinero líquido, ¿no? Y también se caracteriza porque no es tan líquido, no es una no es líquido, se debe hacer una transacción financiera. Luego, como segundo tema, que ya hemos visto el dinero, hablemos del Banco Central de Reservas del Perú, sus funciones y objetivos, ¿no? Bueno, el Banco Central de Reservas del Perú es un organismo autónomo, que tiene autonomía, ¿no? Está encargado de dirigir la política monetaria del país, es decir, o sea, regula la cantidad de dinero que está en circulación, ¿no? Eh, este, ¿Por qué? Para alcanzar objetivos económicos determinados, ¿no? Mejor dicho, para alcanzar el balance económico, balance de precios, la estabilidad monetaria, ¿no? Básicamente, ese es parte de sus funciones, la estabilidad, ¿no? Entonces, ahorita que vamos a hablar qué es el BCRP, el Banco Central de Reservas del Perú, vemos cuáles son sus funciones. Sus funciones regula la moneda, como estuvimos hablando, y el crédito en el sistema financiero. Regula la moneda y el crédito, tasas de crédito, ¿no? Administra las reservas internacionales bajo su cargo. Reservas internacionales que tenga a su cargo las administra. Emite billetes y monedas, se encarga de la emisión, o bueno, o el mandar a emitir, ¿no? O se encarga de la gestión de emisión, por mejor dicho. E informa al país sobre la finanza nacional, o sea, reporta al país periódicamente las finanzas, cómo está el estado financiero del país. Esas son las funciones, básicamente, del CRP. ¿Y con qué objetivo realiza estas funciones? Básicamente es de mantener la estabilidad monetaria, ¿no? O sea, básicamente el objetivo principal del BCRP es mantener la estabilidad monetaria, inyectando, retirando dinero, ¿no? De esta manera mantiene niveles de inflación, según lo que se ha comprometido el BCRP, en 2%, con un margen de error de 1% hacia arriba y 1% hacia abajo. O sea que máximo de 3%, mínimo de 1%. ¿No? Ese es el objetivo principal del BCRP. Ahora, hablemos de la inflación, su cálculo y las consecuencias de la inflación, ¿no? La inflación es un desequilibrio, es un desbalance, ¿no? Es algo anómalo, ¿no? Anómalo ¿no? Con respecto hablando de balance, de equilibrio en las cosas, ¿no? Por eso es un equilibrio, un desbalance económico, ¿no? Que se distingue por el incremento de precios constante y persistente, un incremento constante y persistente de precios, que a pesar de tomar de ciertas medidas, puede ser persistente y continuar ese incremento, ¿no? Y si este se mide a través del IPC, que es el índice de precio del consumidor, ¿no? Que no es otra cosa que el precio ponderado de los bienes de la canasta familiar. Son los alimentos, la ropa o el vestido, ¿no? La vivienda, los muebles, enseres o el mantenimiento de los inmuebles, la salud, el transporte, el entretenimiento y otros bienes o servicios fuera de los ya mencionados, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la inflación? Bueno,
Para hablar de cálculo de la inflación vamos a hablar de cómo se calcula la tasa de inflación, la inflación acumulada y la inflación proyectada, ¿no? Primero, para la tasa de inflación, se calcula con el IPC o el índice de precio del consumidor o el nivel de inflación del, del año actual sobre el índice de precios del consumidor del periodo anterior o del año anterior, todo esto menos 1 y por 100 para llevarlo a puntos porcentuales, para llevarlo a tasa, ¿no? De esta manera hallamos la tasa de inflación. Luego, la inflación acumulada. ¿Cómo hallamos la inflación acumulada? Bueno, supongamos que para periodos de enero, febrero y marzo tenemos inflaciones de 4% para enero, 15% para febrero y 7% para marzo. En ese caso, la inflación acumulada se calcula no sumando las tasas de inflación o las tasas mensuales de inflación, no son sumando aritméticamente, sino geométricamente, ¿no? A través de una fórmula en la cual la tasa de inflación acumulada, la inflación acumulada para enero, febrero y marzo, ¿no? Sería, empezaríamos la fórmula diciendo 1 más la inflación de enero, que es 0.04, ¿no? Que es 4% llevado a decimales, 0.04, por 1 más la tasa de inflación de febrero, ¿no? Y, y por 1 más la tasa de inflación del tercer mes de marzo, ¿no? Entonces, todo esto lo restamos menos 1 y el global lo multiplicamos por 100, lo que nos da una tasa, lo que nos da la inflación acumulada. En el ejemplo, para los periodos enero, febrero y marzo, ¿no? Luego tenemos la inflación proyectada, ¿no? Esta inflación proyectada se calcula, a ver, suponiendo una inflación mensual de 0.4%, tenía 1 más 0.004, llevado a decimales de 0.4%, toda esta suma elevada a la 12, todo esto menos 1 y todo por 100, para llevarlo al punto porcentual. De esta manera, ¿por qué elevado a la 12? Porque estamos hablando de anual, ¿no? En este caso, proyectada anual, con un promedio mensual de 0.04%, ¿no? Suponiendo ese promedio. De esa manera estamos hallando esa inflación. Pero ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Los problemas y los costos. Bueno, las consecuencias de la inflación es que pierden los ahorristas, los acreedores en moneda nacional, ¿no? Los que prestaron plata en moneda nacional, y los asalariados que tienen dinero en moneda nacional, ¿no? O mejor dicho, que reciben su salario en moneda nacional. Y ganan los deudores, especuladores y el gobierno, ¿no? Claro, si yo me presté solo 100 y tengo que pagar, bueno, el dinero ya no vale. Entonces, ganan los deudores y yo soy deudor, gano, pues, ¿no? Y el gobierno también. Ahora, ¿qué problemas básicamente presenta la inflación? Incertidumbre, mucha incertidumbre del mercado, del flujo, del movimiento, de cómo vendrán las cosas, ¿no? Especulación financiera, hablando de lo mismo, ¿no? Se reducen las exportaciones, claro, como no somos menos competitivos, o sea, vale menos lo que hacemos, somos menos competitivos porque todo nos cuesta más, se reducen las exportaciones, no podemos competir. Se reemplaza el dinero con otros medios de cambio más eficientes, a veces se pone de moda el trueque, por delante el trueque o el cambio con otros tipos de bienes, que de repente, no sé, yo tengo una computadora y tú tienes unos bidones para almacenar algo y yo de esa manera podemos hacer un intercambio, obtener lo que queremos sin usar el dinero, ya que el dinero no vale y para nosotros es más valioso hacerlo de esa manera porque nos conviene más. Y esa es la libertad de asignarle el valor de dinero a cualquier cosa, ¿no?
Es por eso que en temas de inflación, ¿no? El dinero con otros medios de cambio, ¿no? Se reemplaza el dinero con otros medios de cambio. Los costos, ¿qué costos? Bueno, hablamos de costos de suela de zapato, metafóricamente, porque claro, hablan de la emisión de dinero, ¿no? Como el dinero vale menos, cada vez es necesario más cantidad física de dinero para llegar a un monto de valor para conseguir algo, ¿no? Si yo compro un tarro de leche, ahora antes usaba un billete, ahora uso 10 billetes. Entonces, eso trae costos de emisión de billetes y de las personas de siempre estar yendo al banco a poder retirar el dinero, a estar retirando el dinero constantemente. Esto por eso se le llama el costo de suela de zapatos, ¿no? Luego tenemos costos de menú, claro, le llaman así porque constantemente las empresas se ven obligadas a cambiar su lista de precios, sus catálogos, folletos, ¿no? Y esto también tiene un costo, y esto influye en los precios relativos, ya que se afectan los precios relativos, ya que algunas empresas, como es costoso cambiar los precios, publicidad y todo esto, algunos cambian los precios y otros no los cambian. Entonces, el que no cambió, entonces, intrínsecamente, más adelante vale menos su producto, ¿no? Por ejemplo, si un fabricante de gorros y zapatillas, el de gorros sube el precio y el de zapatillas no, bueno, aparentemente el de zapatillas, el que no subió el precio, sus zapatillas van a caer en valor, ¿no? Va a valer menos, ¿no? Y es así que se dan las consecuencias, problemas y costos de la inflación, ¿no? Y con eso he concluido la exposición de mi tarea. Espero haber sido lo más completo posible. Muchas gracias y buenas noches.